La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en La verdad en 30 minutos vamos a contestar a una pregunta que ya les digo, hace 2 años que me la están haciendo personas de todas las índoles y bueno, aquí vamos a tratar de responderlo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y la pregunta es terrible, dice, ¿por qué roban los ministerios? ¿Por qué roban los ministerios? Pero quiero decir algo, que el pueblo argentino sepa la admirable y gran labor que están haciendo muchos pastores en la comunidad. No todo es robo y corrupción, si bien son pocos, pero existen hombres de Dios que lo están dando todo por la causa de Cristo, su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Quizás no lo conozcamos, en líneas generales no sean públicos o no tengan toda la fama y eso, pero ellos lo están haciendo, siempre lo han hecho. Y más ha sido mi apoyo en momentos en que yo he atravesado conflictos y ellos han estado conmigo en todas las circunstancias. Así que agradecido a esos hombres que existen, porque existen, estamos aquí peleando y batallando. Es lamentable lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos días en los medios de comunicación. Parece que la actual moda de dicho medio es denunciar a pastores evangélicos, entre comillas, ¿no? Porque por lo falso que son. En los últimos días los medios solo se encargan de hacer 2 cosas: denunciar a los que están contra el gobierno y denunciar a los supuestos pastores evangélicos. Ahí sobre la calle Carabobo, por ahí cerca nomás, y poco, una supuesta mujer que decía que era pastora, se le prendió la lamparita y dice que Dios le dijo que esa casa donde tenía otro dueño era de ella y fueron y lo tomaron porque se le dio la gana. Es triste que hagan eso, que mientan, que engañen descaradamente y querer quedarse con cosas que no les pertenecen. Lo han hecho mucho, ¿eh? Y para colmo, como siempre, los medios de comunicación de ahí, firme para poder al máximo degradar lo que es el Evangelio. No van porque quieren de verdad que se haga justicia o que las cosas salgan a la luz para bien, no, exclusivamente para avergonzarlo. Lo mismo hacen, muchas veces lo hizo Canal 9, cuando difundió el video ese del supuesto pastor con el esperma ungido de Mar del Plata, que era una aberración lo que hacían. Y lo mismo pasó acá en San Justo, en la famosa iglesia de Filadelfia. Y hay una lista larga de lugares donde en el nombre del Señor, haciéndose llamar pastores y ministros y pastoras, han robado. Otra cosa no han hecho. Hago una aclaración porque no quiero fingir como abogado del diablo. Estoy de acuerdo que denuncien a estos supuestos pastores, ojo. En los últimos 10 años he dedicado gran parte de mi vida a denunciar a estos falsos pastores con la misma fuerza con la que he proclamado el verdadero evangelio de Cristo. Estos falsos deben ser denunciados por ladrones, por manipuladores y por torcer la palabra del Señor. Si la persona le roba a la iglesia, no es un hombre de Dios. Si el ladrón engaña a la iglesia, es un engañador. Y si manipula a la iglesia para sus intereses, ya sea político, económico o cualquier otro, tampoco es un hombre de Dios, es un mercader de la fe que toma el evangelio y lo usa para su conveniencia. Que nosotros, mira, años atrás no podía existir estas personas porque la mayoría eran todas nobles, sencillas, humildes, y el objetivo era predicar y ganar almas para Cristo. Pero como siempre, ahora vamos a descubrir cómo empezó todo. Estos falsos pastores que han entrado a la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo ya advirtió hace 2000 años. Dice Pablo, mire, por tanto, mirad por vosotros, decía, por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, anciano, pastor es lo mismo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. ¿Con qué ganó? ¿Es él con qué? ¿Con plata? No, el cual él ganó con su propia sangre. ¡Wow! Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, no iban a entrar cualquiera, que no le importa nada. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres. De nosotros, ¿se han levantado? ¡Wow! Aquí tenemos, por ejemplo, un tal Hebel, el Ministerio de Cristo de la Solución, Catedral de la Fe, un tal Freyson y una miles de más que, si tenemos que nombrarlos a todos, no nos alcanza el tiempo. Y dice que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, verso 28 al 30. El apóstol Pablo también advertía que el amor al dinero
desviaría mucho del verdadero evangelio. Dice, si alguno enseña otra cosa, que no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que significa misericordia, está envanecido. Nada sabe, y escuche bien, y delira acerca de cuestiones, delira. Cuando la persona supera los 40 grados de fiebre, empieza a delirar, empieza a ver cosas que no son, que no existen, y a hablar cosas incoherentes. Lo mismo con un reborracho delira. Miren lo que hacen esto sin llegar a mamarse ni sin llegar a tener fiebre. Dice Pablo, y deliran acerca de cuestiones. Dios me mostró, Dios me dijo, eso y aquello, Dios acá, sí, apareció un querubín, Dios me apartó, no los hombres, y un montón de cosas que saben que son delirios. Deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Siempre quieren contender contra la verdad, siempre quieren contender contra la verdad, no importa que no tengan razón, ellos expertos en contender. Y dice, de las cuales nace envidia, pleitos, blasfemia, mala sospecha, disputa necia de hombres. ¿Qué cosa, Pablo? Contame. De hombres corruptos, de entendimientos. Entonces, un entendimiento corrupto solamente genera problemas y corrupción. Y ahí no termina todo. Dice, y privados de la verdad. O sea, no hay verdad en ello. Por más que te prediquen el 30, el 40, el 50% de la palabra, no hay verdad en eso. Que tomen el cristianismo, dice, o sea, todo lo que significa ser cristiano como fuente de ganancia. Mire, Pablo ya lo dijo hace más de 2000 años. Es cuestión de que usted y yo lo leamos y no detengamos. Dice que toman el cristianismo como fuente de ganancia. Y Pablo no dice júntate con ellos, orá por ellos, quédate al lado de ellos. Dice apártate de los tales. Y luego aclara, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué hacemos, Pablito? Estemos contentos. Teniendo con sustento, estemos contentos con esto, porque lo que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y acá dice, porque raíz de todos los males que es el amor al dinero. El dinero no es malo, aclaremos. El amor al dinero es malo. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. En 1 Timoteo 6, 3 al 10. El mismo Señor Jesucristo advertía del peligro de servir a dos señores. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aclaró bien, dijo, no podéis servir a Dios y a la riqueza, es incompatible. Ay, pero Job fue millonario, Job tenía de todo. Job. No hay ninguno como Job acá. Nunca vamos a ser como Job. Porque no fue el diablo que tentó a Dios para probar a Job, fue Dios que le dijo al diablo con todo orgullo y más que recontento, le dijo, mira, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay ningún otro como él? Hombre sincero, honesto, puro, honrado. Ahí el que se lució y el que sacaba chapa a Dios, no el diablo. Y lo hizo porque sabía que Job no lo iba a fallar. Bien, y en los versículos siguientes de este mismo pasaje hace un llamado a los cristianos a no preocuparse ni afanarse para el comer y el vestir, porque evidentemente siendo nuestro Señor el dueño de todo, Él proveerá a lo suyo. Mateo 6, 24. Por todos estos pasajes mencionados anteriormente, hago un llamado a estos supuestos pastores a dejar de servir a las riquezas y comenzar a servir al Señor, a dejar de servir a sus vientres y a comenzar a servir al reino de Dios, dejar de servir a su avaricia y servir a la comunidad, a dejar de servir a su reino y a servir a la iglesia. El pastor no le ha robado a la iglesia, le sirve a ella. El pastor no usa su posición como medio de enriquecimiento. El pastor usa su posición para el cuidado y el servicio a las personas por las cuales Cristo murió. Eso es la iglesia. Por todas estas cuestiones es necesario afirmar que aquellos supuestos pastores que han sido denunciados todos estos días de los medios de comunicación no son pastores de la iglesia de Cristo, más bien son falsos lobos que han entrado encubiertamente a la iglesia para saquearla. No aman a la iglesia, le roban, por tanto no son dignos de ser llamados pastores del rebaño de Cristo. Otro punto interesante es que tampoco son dignos de ser llamados cristianos. La primera vez que a los cristianos se les llamó de esta manera fue en la iglesia de Antioquía, Hechos 16, 11, 26, y esto se debió a su parecido que tenían con el Cristo crucificado y el Cristo siervo de la comunidad. Un cristiano, por lo tanto, es un seguidor de Cristo que lo sigue, no solo la enseñanza, sino que practica. Si alguien no se asemeja a Cristo en todas las áreas, no es cristiano. Así como no puede existir un judío que no siga la Torá, tampoco puede existir un cristiano que no siga los pasos de Cristo. El apóstol Pedro nos describe un verdadero pastor. Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. ¿Qué cosa, Pablo? Apacentar la grey de Dios que están entre vosotros. ¿Qué más, Pedro? Cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no pretendan tener ganancia para esa, no robando significa eso, sino con ánimo pronto. Y otra cosa, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, no sean como los testigos de Jehová, No dañarse de la vida, sino siendo ejemplo de la ley. 1 Pedro 5, 1 al 3. ¿Usted ha notado lo que dice el pasaje? Si usted encuentra un pastor que no ejerza esa función, el pastor es un lobo encubierto. Un pastor es aquel que predica, un pastor no es aquel que predica solamente los domingos. En ese caso sería un predicador y no un pastor. Un pastor es aquel que cuida de sus ovejas, las lleva por buen camino, la alimenta, las baña, la aconseja. No en vano se compara a los líderes de la iglesia con la figura de un pastor de ovejas. El predicar en la iglesia los domingos solamente viene siendo el 5% del trabajo del pastor. Por eso, querido amigo que me escuchas, si tu pastor solo se dedica a predicar los domingos en la iglesia, quiero decirte que no es un pastor porque no está ejerciendo su papel de pastorear a la iglesia. El Señor Jesús describiría a sí mismo como el buen pastor y también nos muestra lo que es un verdadero pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ay, ¿qué más? El buen pastor su vida da por las ovejas. En esta pandemia su deber era investigar la verdad y advertir a sus ovejas de tal mentira, no ceder en lugares para propósito contrario a la voluntad de Dios. Pero más el asalariado, dice Jesús, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Se escondieron de algo que Jesús venció en la cruz. Y dice, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué huye el asalariado? Porque es asalariado, solo le interesa el dinero. El asalariado no le importa la vida de las personas en realidad, no va a estar nunca con ella, ya que todo demostrado en la pandemia. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 11 al 15. Querido amigo que me escuchas, si tu pastor no tiene este amor por las ovejas, hasta el punto de morir por ellas, si es necesario, como Cristo la tuvo por ti, entonces no es un pastor conforme al carácter de la Biblia. Una última aclaración. El apóstol Pablo también nos presenta los requisitos para ser pastor de la iglesia del Señor. Dice, palabra fiel, dice Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no un neófito, o sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo diablo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7 dice eso. Ahora mira a tu pastor y pregúntate, ¿cumple con todos estos requisitos? Si no es así, busca una iglesia sana donde los pastores se cumplan con estos requisitos. Habiendo hecho esta larga aclaración, ahora dirijo mis cañones a los medios de comunicación. Los medios de comunicación han comenzado una campaña en contra de la iglesia de Cristo, pero es curioso que solo cuenten un lado de la verdad. En otras palabras, solo denuncian a los falsos pastores que han entrado a la iglesia, pero nunca hemos leído un artículo que exalte la buena labor que otro pastor está haciendo en este momento. Tenemos una gran cantidad de pastores trabajando en la Argentina con muy pocos recursos. Tenemos otros tantos trabajando en la comunidad, en barrios muy pobres. Tenemos pastores trabajando en la selva de las Amazonas, en la selva de Perú y en todo lugar del mundo, incluso dispuestos a dar su vida por lo que creen, amando a las personas, dando su vida por ellas, proveyéndole comida, hospedaje, medicina y hasta educación. Sin embargo, los medios de comunicación solo cuentan una verdad a media. ¿Por qué no hacer una nota hablando de estos pastores? Porque no es de su interés. En este momento la única agenda que tienen los medios de comunicación es armar una persecución en contra de la iglesia. ¿Quién sabe bajo qué interés, no? Todos sabemos que los medios de comunicación pueden presentar una verdad a media y hacer que esa verdad a media sea la total verdad. Los medios de comunicación pueden tomar una comunidad y hablar de lo malo de esta para crear una imagen falsa y generalizar la comunidad. Esto se conoce como falacia de la generalización apresurada. Esa falacia se basa en tomar una muestra insuficiente e inferir en una conclusión general de dicha muestra insuficiente. En este caso se toman pequeños casos de corrupción dentro de la iglesia para hacer una generalización de la iglesia. Y de esta forma crear la imagen y la conclusión generalizada de una iglesia corrupta, algo bastante ajeno a la realidad.
Todas las noticias que salen de los medios de comunicación en contra de la iglesia solo buscan crear odio en contra de ella. Los medios de comunicación venden la información que les conviene para causar en la mentalidad del pueblo una imagen falsa y de odio en contra de la comunidad cristiana. Sin embargo, Dios tiene sus siervos, tiene sus planes, y ellos trabajan, y muchos de ellos trabajan en silencio. ¿Sabe? Estoy esperando todavía una nota en un medio importante de comunicación en nuestro país en donde se exalte la tan admirable obra que están haciendo muchos pastores con la comunidad. Santiago escribía hace miles de años, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay mucha gente que está, hay muchos cristianos que están ayudando a los huérfanos, a la viuda, a las madres solteras, a los ancianos, pero son los menos que salen. Y tampoco tenemos que decirlo, porque cuando Jesús dijo que con lo que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha, tenemos por qué andar sacando fotos cuando ayudamos a alguien y publicarlo para que vean que somos un buen samaritano. Basta con que lo sepa el Señor y punto. ¿Y qué decir de la iglesia perseguida, por ejemplo? Diariamente mueren un montón de cristianos en el mundo debido a su fe, lo que nos lleva a la conclusión de que existe una verdadera cristianofobia. ISIS, por ejemplo, y muchos otros grupos religiosos y terroristas diariamente están asesinando a cristianos por su fe. Existen países donde ser cristiano es prohibido. Existen países donde los cristianos tienen que congregarse de forma encubierta en el subterráneo o en el bosque, y sin embargo esto no lo saben. No lo saben porque los medios de comunicación no lo publican, porque no les interesa. Los medios, por ejemplo, no le explican a los argentinos que diariamente mueren más cristianos que mujeres. Diariamente mueren incluso más cristianos que el LGTBI. Incluso en los colegios y en las universidades los cristianos son más objeto del bullying por su creencia que la misma comunidad. Sin embargo, como se ha dicho, esto no interesa a los medios porque no venden y porque van en contra de su agenda política. Nosotros tenemos que orar y seguir haciendo nuestra parte y seguir haciendo nuestra labor. Como decía la hermana el otro día, María Martín Cristina, ¿no? Que escribió el libro ese, el Club Bilderberg, ella también escribió otros libros. Los medios de comunicaciones pertenecen a toda esa gente que es una archimillonaria, que se han adueñado de todas las cosas posibles y que eso la manejan. Charlando con una persona que se retiró casualmente de un medio de comunicación, me decía que intentó convivir con ellos, intentó de alguna manera ser luz porque son cristianos, pero que siempre chocaron porque le prohibían decir la verdad. Y él le decía, si yo no voy a estar acá y poder decir la verdad de las cosas que están ocurriendo y cómo las están ocurriendo, no me interesa trabajar con ustedes. Que es lo lógico y que es lo bueno que un cristiano se identifique. Uno no puede aceptar un trabajo y junto con el trabajo aceptar que tenés que mentir, ya sea para vender o para hacer cualquier cosa. Una actividad laboral es una actividad laboral, pero no tiene nada que ver con nuestra vida como cristiano. No podemos dejar de ser cristianos porque estamos trabajando en cierto lugar y darle al diablo la de ganar. Así que los medios de comunicación dejen de imprimir a la sociedad la imagen errada y falsa que han creado de la iglesia, dejen de hacer falacias de muñecos de paja en contra de la iglesia, porque nosotros seguiremos predicando el Evangelio, seguiremos hablando de este Cristo glorioso y maravilloso, nadie puede impedirlo. A pesar de que hoy en la realidad no están permitidos, porque ni siquiera te permiten tener un programa cristiano verdadero. Soy un hermano que él es judío, que él visitó todos los canales de aire, porque él quería poner un programa cristiano. Y no le importaba el horario ni la franja, él le decía, yo les pago, ¿no? Porque tenía el respaldo de varios hermanos de otros países del mundo. Pero uno de ellos, que fue el más honesto, que fue el de Canal 13, le dijo, mira, sinceramente no te podemos permitir, porque lo que ustedes predican van en contra de lo que nosotros en el transcurso del día pasamos, practicamos y enseñamos. Sabemos que la Biblia dice tal o cual cosa y que van en contra de todo lo que hacemos. Esa es la razón exacta por la cual no te podemos permitir tener un verdadero programa. Al menos uno fue honesto, los demás le dijeron, no, vení mañana, vení pasado, vení otro día, vení acá. Es verdad. No nos van a permitir si somos verdaderos cristianos. Ahora, si hacemos un programa Wiji-Wai, que agradamos a Roma, que traemos cantantes mundanos y que hacemos toda clase de payasada, bueno, contento, porque no vamos a afectar a nadie. ¿Me entienden? Ni siquiera el diablo se va a mosquear, va a estar contento ahí en la primera fila aplaudiendo. Pero no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para predicar el verdadero evangelio. Por sobre todas las cosas, para ser el buen pastor, aquel que Jesús nos enseñó, y a dar la vida por las ovejas. No importa lo que ocurra ni lo que pase. Mi esperanza está puesta en Cristo, mire.
Si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él se encargará de todas las circunstancias para que nosotros podamos ser fieles, aún en la más terrible prueba, como lo están haciendo estos hermanitos allá en Afganistán, que no son cobardes, que a pesar de la persecución que tiene de los talibanes, ellos siguen trabajando y predicando. 2 por 3 tratan de escaparse, ir a aldeas y a hablarle de Cristo a esas aldeas y a esos pueblerinos. Y a riesgo de su vida, porque si hay algún soldado o algún talibán lo puede agarrar, se lo llevan y ¿saben lo que hacen? Directamente lo matan, le cortan la cabeza o lo matan a tiro. Y lo ponen ahí, lo exhiben primero y le dicen que los matan por ser infieles, porque se han convertido a Cristo y han negado su confianza en el Islam. Qué tristeza, ¿no? Lo mismo hacían los católicos, matando a los cristianos evangélicos, diciendo que habían traicionado a la iglesia de Roma, y los mataban y los torturaban y los prendían fuego, y no tenían misericordia ni siquiera de los de ellos, porque mataron a Jan Hus, que fue uno de ellos, mataron a Savonarola, quisieron prender fuego a Lutero. Son sin misericordia, pero no fueron avergonzados por predicar el cristianismo, no fueron avergonzados por predicar a Cristo. Yo cuando leo la historia de Jan Hus me asombra que cuando estaba atado ahí con las leñas y el fuego encendido, que todos esperaban que se muriera, él estaba cantando himnos, estaba dando gracias a Dios, estaba adorando al Señor. Y como el fuego no lo quemaba, porque no lo quemaba para nada, uno de ellos agarró una lanza y lo atravesó de lado a lado. Y la sangre que brotó de su corazón apagó el fuego. Así que lo terminaron matando ellos a través de lanzas y cortándole la cabeza. Yo creo que Dios nos va a dar la fuerza y la valentía para todos los momentos y todas las circunstancias de la vida, que Él sabe de antemano que vamos a pasar. Pero seamos fieles en el nombre de Jesús. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.